Para analizar las implicaciones de estos anuncios del presidente Trump y las reacciones en México, hacemos contacto con Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa del Hemisferio Occidental. Sergio, bienvenido a Voz News. ¿Qué significa que el presidente Trump no descarte una acción militar en México para detener el narcotráfico? Buenas tardes, Karina. Un placer estar contigo y tu audiencia. El presidente Trump ya empezó sus acciones contra el flujo de drogas desde los Estados Unidos con Venezuela y hemos visto los resultados que eso ha tenido. También se ha notado que inclusive están interceptando navegaciones que salen de Colombia y lo que ha dicho recientemente es que no descarta nada. Y una de las cosas que está haciendo el presidente Trump ha sido muy claro. Cuando la gente trata de entender qué es lo que quiere hacer, nomás escuche lo que dice. Dice, quiero parar el flujo de drogas que entra a los Estados Unidos, quiero que regrese gente que vino fuera de los Estados Unidos y entró ilegalmente. Y esas son las misiones especificadas que él ha dicho. Las implicadas es que quiere restablecer la disuasión. También quiere ponerle presión al señor Maduro. Y uno tiene que hacer la pregunta, ¿por qué está haciendo todo esto? Cuando uno toma en cuenta que en los Estados Unidos han fallecido 500,000 de personas del 2020 al presente en sobredosis de drogas, ese es el daño que está causando la droga a los Estados Unidos. Y hemos tratado todo tipo de acciones en esta guerra contra las drogas y no estamos teniendo éxito. Esta es una vertiente distinta que ha tomado el presidente Trump y hemos empezado a ver resultados, porque si uno ve que en el último año se han reducido las muertes a sobredosis de drogas por un 30%. Ahora, vamos a empezar con Colombia. Colombia, cuando entró el presidente Petro, ese mismo año incrementó el cultivo de la coca un 30%. El señor Petro dice, yo no voy a interceptar o yo no voy a atacar a los sembradíos y los cultivos de la droga porque no quiero afectar a los campesinos que están trabajando en esos campos de coca. Eh, sí tiene mayores intercepciones, pero cuando se está produciendo una cantidad al Claro. 30% más del año pasado, entonces eso queda anulado. Entonces, tiene que tomar acciones más contundentes. Y es lo que le está diciendo el presidente Trump. Necesitan hacer algo más para que esos flujos de droga entren a los Estados Unidos. Así es. En el caso de México, las drogas, los precursores vienen de China y están fabricados en México y entra el fentanilo a los Estados Unidos. Y eso tiene que parar. Quisiera preguntarte sobre eso. ¿Cómo ha sido la colaboración de México durante los últimos dos gobiernos para combatir al narcotráfico? Desafortunadamente no está al nivel que debe ser, porque cuando uno ve las cifras que te acabo de mencionar, la gran mayoría de la gente que está falleciendo es por el fentanilo. Y el presidente Trump ha dicho que no es aceptable. Él también mandó a representantes del gobierno de los Estados Unidos a China para hablar con los chinos para que hagan algo por su parte para que se reduzca el flujo de los precursores que entran a México. Todo eso tiene que hacerse en conjunto y tiene que haber cooperación. El problema que se ve en México, mira, es muy, muy grave. Cuando uno ve las cifras de muertos en solo la ciudad de Culiacán, que es de 1 millón de habitantes, donde han fallecido, se dice que 2,100, algo por ese estilo, desde septiembre hasta octubre del presente. Pero las desapariciones son casi las mismas, así que estamos hablando de muy posiblemente más de 4,000 asesinados en una ciudad de 1 millón de habitantes. Y eso no es la más violenta que hay en México. Así es. Cuando se ve lo que pasó en el Rancho Aguirre, donde hallaron restos calcificados, y lo mismo que pasó en Tamaulipas, y luego cuando uno ve los convoyes que tienen el Jalisco Nueva Generación, donde andan narcotraficantes armados disparando al aire y reclamando o por lo menos dándole honor al Mencho, algo está fuera del orden. Y cuando se habla que en el plan Michoacán están entrando 12,000 soldados y son atacados hasta los cuarteles que tiene el ejército, algo está mal. Tiene que cambiar la manera en cual las Fuerzas Armadas de México, las fuerzas de seguridad, atacan a los narcos, Así porque es. si no se hace para ayudarles de una manera más forzosa, va a incrementar. Sin embargo,
Escuchamos las palabras de la presidente Claudia Sheinbaum, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que ella no va a permitir intervención o ayuda, en este caso por parte del gobierno de Estados Unidos. Ella responde que no permitiría que hubiese ataques por parte de tropas estadounidenses en suelo mexicano en contra de los cárteles. Ha dicho también que hacerle la guerra al narcotráfico o a los cárteles de la droga no es una opción. ¿Por qué? Y te pregunto, ¿ha sido ya rebasado el gobierno de México por los cárteles mexicanos? Y entonces, ¿cuál sería la estrategia a seguir si la presidenta no quiere este tipo de colaboración? Mira, solo tiene que ver lo que ha pedido el pueblo mexicano. El sábado dice el gobierno que hubo 17,000 gente protestando, pero cuando uno ve las fotos aéreas, eso indica que son muchas más. Y luego cuando toma uno en cuenta que esas protestas se esparramaron a más de 50 ciudades dentro de México y están pidiéndole al Estado de México que haga algo por su parte para que no veamos repetidamente lo que sucedió en Uruapan, donde asesinan al presidente municipal y uno ve las cifras de muertos que han tenido en México desde que empezó la presidenta Sheinbaum. Ya llevan a 10 presidentes municipales que han asesinado desde que empezó su periodo del sexenio. Y ella dice, bueno, pero mataron más durante otras épocas, pero ella solo lleva un año en su mandato, así que si uno ve el promedio, va muy elevado. Y cuando ella dice que las cifras de asesinatos han reducido, ¿cómo se consideran la gente que está desaparecida? Por Eso ha supuesto. incrementado, dice que ha reducido los asesinatos un 30%, pero si las desapariciones están más de 60, cuando se ven todas las cifras, no se puede sostener esto. Y luego además, Así es. tiene que hacerse la pregunta, ¿quién es el que tiene el monopolio de los instrumentos de violencia? ¿El gobierno o los narcos? ¿Perdió México la batalla contra los narcocarteles, contra los cárteles de la droga? Eh, yo creo que algo tiene que hacerse. El Estado no puede permitir que los narcotraficantes controlen al poder. Y cuando uno ve los enlaces que existen entre políticos y los carteles, está mal. Cuando Por uno ve, supuesto. uno solo tiene que ver lo que está pasando en Sinaloa. ¿Cómo es que invitaron a a un narcotraficante que ahora está aquí en los Estados Unidos, eh, de eh, para resolver un desacuerdo entre los chapitos y su oposición? Así que cuando necesitas a un narcotraficante que resuelva los problemas de un gobernador, ¿qué se dice del control que tiene ese gobernador sobre su propio estado? Por supuesto, y creo que ese es el reclamo de los miles de mexicanos que salieron a las calles durante este pasado fin de semana. Nosotros vamos a seguir Claro. muy atentos, claro, a lo que tome, a las decisiones que tome la administración, porque el presidente Trump tiene, obviamente, claro su estrategia de luchar en contra de los cárteles de la droga. México es un país soberano, sin embargo, es vecino de los Estados Unidos, principal socio comercial, y es en interés de los propios mexicanos y de los estadounidenses también que se frene esta actividad de narcotráfico que hace tanto daño a ambos lados de la frontera. Sergio de la Peña, Claro. queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Muchas gracias. Un placer estar contigo.